Somos el pueblo de Dios. Somos la nación santa del Señor. Somos su casa. Somos el cuerpo de Cristo, quien es nuestra cabeza. En nuestra penúltima clase vamos a estudiar lo que es la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia pura o saludable? ¿Cómo debe ser una iglesia del Señor? No podemos caminar solos. No podemos ser cristianos que caminan solitariamente, porque no vamos a tener las fuerzas para hacerlo. Necesitamos de una comunidad, necesitamos de nuestros hermanos, y es aquí donde entra el concepto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué creen ustedes que es la iglesia del Señor? Amén, somos nosotros. ¿Quién más? El pueblo de Dios reunido. Amén, amén, excelente. La palabra iglesia, en el griego eclesia, lo que significa es los llamados de afuera. En otras palabras, los que fueron sacados del mundo. O sea, la palabra santo, los que fueron santificados, los que fueron escogidos, predestinados, que fueron arrastrados por el Padre hacia su pueblo. Esa es la iglesia del Señor, sus escogidos. Pero también se traduce como asamblea, que era una reunión de los santos del Señor, los santos de Dios reunidos. Así que la iglesia es una comunidad de gracia de todos los cristianos, que se ayudan los unos a los otros a crecer en la palabra, a crecer en piedad, en justicia, en amor, en misericordia. O sea, un cristiano es cada persona que fue salvada individual, pero la iglesia es la suma de todos los cristianos. Eso sería la iglesia del Señor. Ahora, el credo niceno culmina con la siguiente frase: creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y uno dice, ya va, ¿qué? Una iglesia santa, católica y apostólica. Hermano, ¿eso es católico? No. Supieras que toda la iglesia es una sola. Es santa, católica y apostólica. ¿Qué significa esto? Es una sola iglesia. No hay varias iglesias, hay varias denominaciones, pero es una sola iglesia. Es una iglesia santa, porque ha sido apartada por el Señor, ha sido santificada por el Señor. Es católica, que significa universal, que cree lo mismo, que piensa lo mismo en las doctrinas fundamentales. Y es apostólica. ¿Por qué? Porque nos fundamentamos en las enseñanzas de ¿quiénes? De los apóstoles. Por lo tanto, sí, que la iglesia católica se apropió del término es otra cosa, pero somos una iglesia universal. Ahora, creemos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha lavado de todo pecado y de toda maldad. Y un día creemos que vamos a resucitar y vamos a estar con el Señor. Así que la iglesia es una santa, universal, apostólica. Pero más allá de eso, por favor, alguien que busque Primera de Timoteo 3:15. Por si acaso no lleva tiempo, así sabrán cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Wow.
yo te escribo, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios, porque cada uno de nosotros es que templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios vive dentro de nosotros. Pero un solo ladrillo conforma la casa. Tú solo eres la iglesia del Dios Todopoderoso. No. Solamente cuando estamos todos juntos, reunidos, es que formamos completamente toda la casa. Cada uno de nosotros, como dice Pedro, somos piedras vivas que van conformando el gran templo, la gran casa de Dios. Por lo tanto, todos juntos cuando nos reunimos, Dios nos promete que va a estar de una forma especial en medio de su pueblo. Es la columna y fundamento de la verdad. A las iglesias se les encomendó la verdad, las escrituras. Por lo tanto, debe predicarla, debe defenderla, debe ser ese modelo para el mundo, la luz del mundo, de lo que es la verdad. Ahora miren lo que dice Efesios 4, del 4 al 7. Yo lo tengo. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice: cuando ascendió a las alturas, se llevó la multitud de cautivos y dio gloria a su pueblo. Hasta ahí. Excelente. Somos una iglesia con un solo Dios, o tenemos varios dioses diferentes, ¿no? Un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, un solo bautismo, una sola fe, un Dios que está en todos nosotros, con todos nosotros y en todos nosotros. Si se nos dice que somos la santa iglesia del Señor, la casa de Dios, ¿qué significará esto? ¿Será que Dios ahora cuenta con dos pueblos? O sea, Dios tiene el pueblo de Israel por un lado y ahora también tiene otro pueblo que se llama la iglesia. Dios tiene dos pueblos. Siempre se nos ha dicho que Dios tiene un pueblo, una nación escogida. Primera de Pedro 2, de 9 al 10. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y con su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. ¿Dios también? Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, ahora los amo mucho. ¿A quién les escribe Pedro? ¿A judíos en esa carta? No, le escribe a gentiles. Dice, antes ustedes no eran pueblo de Dios, ustedes eran gentiles, extranjeros, pero ahora Dios los ha injertado, como dice el apóstol Pablo en Romanos, en su pueblo. Por lo tanto, ahora el pueblo de Dios, el Israel de Dios, primero comienza con los judíos en Jerusalén, pero nosotros fuimos injertados a ese pueblo santo, esa nación santa es la iglesia del Señor. Pedro usa los mismos calificativos que Dios usó con Israel en las iglesias, se los aplica a la iglesia. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, somos el pueblo de Dios, somos la nación santa del Señor, somos su casa, somos el cuerpo de Cristo, quien es nuestra cabeza. Somos hermanos, compatriotas, desde el mismo pueblo, con el mismo rey, somos de la misma nación. Wow, hermanos, wow. Y Dios habita con nosotros. Esto debería darnos un regocijo y darnos el anhelo de congregarnos cada domingo para alabar al Señor.
Ahora, hay dos conceptos vitales. Está la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Qué significará esto? Iglesia invisible, ¿será que no se ve? Es invisible, no, ya va. La iglesia visible se refiere a cada una de las iglesias de cada zona. Por ejemplo, Todo para la Gloria de Dios es una iglesia visible. Otras iglesias de Caracas, cada una es una iglesia visible. Es cada iglesia local que existe. Unas iglesias que podemos ver y que podemos ir a congregarnos. La iglesia invisible es lo que se conocería como la iglesia católica, la iglesia universal, la iglesia en general, que es conformada por todos los cristianos de todas las iglesias locales. Por lo tanto, la iglesia invisible sería el número total de los escogidos de Dios, el número total de cristianos a lo largo de la historia. Por eso se llama iglesia invisible, porque aunque no podemos verla, sabemos que todos nosotros, de todas las verdaderas iglesias del Señor, somos una sola iglesia, universal, libre. Ahora, no todo el que está en la iglesia visible es cristiano, porque sabemos que hay falsos cristianos congregándose en cada iglesia local. Pero todos los cristianos que están en la iglesia invisible son salvos, porque todos pertenecen al Señor, porque todos fueron escogidos y predestinados por el Señor. Ahora, en las iglesias se maneja un concepto que ya estudiamos los días viernes, que son los medios de gracia o los medios externos. ¿Cuáles eran? La oración, las ordenanzas o los sacramentos y la lectura de la Biblia. Oración, lectura de la Biblia y las ordenanzas o sacramentos. Estos son medios, ojo, no buscamos esto como un fin en sí mismo, no, son medios que nos conectan con Cristo, son medios que nos conectan con Dios. La oración es ofrecer o comunicar nuestros deseos a Dios. Es hablar con el Señor por cosas que concuerdan con su voluntad. Ojo, que concuerdan con su voluntad. Y se hace en el nombre de Cristo y con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Yo me comunico con el Señor, le suplico, le muestro mis deseos conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Debemos hacerlo de todo corazón, hermanos. De todo corazón. Estar completamente convencidos de que Él, a pesar de que no lo merecemos, Él nos escucha. El Dios, creador de los cielos y de la tierra, te escucha, hermano. Eso debería ser algo hermoso. Debemos confesar nuestros pecados al Señor y arrepentirnos y agradecer su misericordia, agradecer su perdón. Y el Señor nos dejó el Padre Nuestro como modelo. Estudien el Padre Nuestro y allí van a aprender a orar. Ahora, no solamente debemos orar en privado, también todos juntos como iglesia es importantísimo que hablemos con nuestro Señor. Ahora, la lectura bíblica debe ser también individual y en grupo. Y por eso predicamos la palabra, porque es públicamente. El Espíritu de Dios hace de la lectura de esa palabra, especialmente de la predicación de la palabra, un medio eficaz para convencer y para convertir a los pecadores. Es con la lectura de la Biblia que el Espíritu Santo convence a los pecadores y los edifica en santidad y les da consuelo por medio de la fe para que puedan ser
salvados. Así que como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hermano, nunca descuides la oración y la lectura de la Biblia, porque te vas a secar. Te vas a secar. Y una iglesia que no ora y lee la palabra, vas a terminar como las sectas de hoy en día. Ahora, la palabra de Dios debe ser, número 1, atendida. Atendida, debes prestarles atención, hermano. Atendida. Número 2, debe ser recibida con fe. Debes creer en esa palabra. Debe ser recibida con fe, con amor. Número 3, debe ser guardada en el corazón. Sé que es difícil, pero que no se te olvide. Guárdalas, atesóralas en tu corazón. Y número 4, debe ser practicadas en nuestras vidas. De nada sirve ser oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra, hermano. Ahora, en lo que se conoce como las ordenanzas y los sacramentos, sabemos que solamente hay 2. No son varios como dicen las iglesias católicas romanas, solamente son 2. El bautismo y la Santa Cena. Estas ordenanzas santas ordenanzas o sacramentos. El bautismo, muchas denominaciones reformadas creen que es para los bebés también, pero nosotros los bautistas no creemos que se bauticen los bebés. Somos credo bautistas. ¿Qué significa esto? Que bautizamos al creyente, al que sabemos que ya es un creyente, que es un adulto consciente de la decisión que vas a tomar, porque esto es el testimonio que vemos de Cristo y de sus apóstoles, como los hicieron ellos. Y creemos que es por sumersión, no por salpicarle agüita por encima, no, sumergimos a las personas, porque la palabra bautismo significa eso, sumergir a la persona. En cuanto a la Santa Cena, creemos que debe ser lo más similar posible a las ordenanzas originales. No creemos que pueda ser con unas hamburguesas y con una Pepsi-Cola, no, debe ser pan y vino o lo más similar posible a esto. Y creemos que representa el sacrificio del Señor Jesús y representa su perdón a su pueblo. Por lo tanto, al comer del pan y del vino, recibimos por la fe ese perdón, esa gracia. Pero el pan y el vino en sí no tienen nada. Es simplemente el Señor Jesús en nuestro interior que nos confirma todas estas cosas. Por lo tanto, no creemos en la transubstanciación, como dice la misa católica, que es el pan y el vino se convierten en la sangre y la carne literal de Jesús y estás siendo un caníbal porque te estás bebiendo su sangre y comiendo su carne. No. ¿Cuáles serían las marcas de una iglesia saludable o una iglesia pura? Bueno, la Asociación de 9 Marcas nos da, como bien dice su nombre, 9 marcas. No las vamos a poder explicar todas, pero vamos a ver que quien se aparta de estas marcas, poco a poco vas a terminar siendo una secta. Claro, todas las iglesias tienen errores, hermano. No idealice sus iglesias locales. Todas tienen 1001 defectos. Pero cuando una iglesia se va apartando de las verdades bíblicas, se convierte en sectas. No es una iglesia como tal. Estas iglesias en donde solo entretienen a la gente con shows, con espectáculos, que meten magias y cosas místicas, o que simplemente hablan de filosofías de este mundo y no de la palabra. Esas no se pueden considerar iglesias. Estas iglesias
falsas, lo que son es sectas. Ahora, sí hay dos tipos de iglesias en este punto. Hay uno, iglesias puras, y número dos, iglesias impuras. Vemos en el libro de Apocalipsis que hay iglesias muy mal. La iglesia de Corintios estaba muy mal, pero no dejaba de ser iglesia, si eran iglesias del Señor. Por lo tanto, hay iglesias que son más puras o más santas, más bíblicas que otras. Ahora, ¿cuáles serían las marcas de una iglesia pura? Bueno, vamos a mencionar algunas rápidamente, pero luego nos vamos a detener como en las más importantes. La iglesia pura debe creer el evangelio y las doctrinas fundamentales. Obviamente es indiscutible. Hermano, pero tú has tocado cosas que no son necesarias para ser salvo. Es verdad. Pero quien no cree todo lo que hemos visto puede ser un cristiano inmaduro, un cristiano no bíblico, un cristiano que no tiene completamente sana doctrina. Así que ojo con estas cosas. Debe ser una iglesia comprometida con la conversión, con la regeneración. Debe predicar el debes nacer de nuevo. No hay nada y sigue tu vida igual, sigue como siempre. No. La iglesia de Cristo también no debe acumular gente dentro de su templo y expandirlo y ser una mega iglesia gigante. No. Una iglesia bíblica planta otras iglesias. Expande el reino de Dios plantando nuevas iglesias locales en otras áreas que lo necesitan. Es una iglesia misionera. También aplica correctamente los sacramentos. Por eso no creemos que sean puras las iglesias que bautizan niños. Son iglesias reformadas, respetables, que tienen el evangelio, pero no estamos de acuerdo con nuestros hermanos en este punto. Debe tener oración, obviamente, compañerismo. Qué horrible unas iglesias en donde solamente hay chisme, división, crítica, contienda por todo. No, debe ser una iglesia armoniosa, llena de amor, porque eso nos mandó el Señor Jesucristo. Ámense los unos a los otros, así el mundo sabrá de que son mis discípulos. ¿Cómo es posible que una iglesia de Cristo se la viva en un odio, en una competencia los unos con los otros? No, hermanos, amémonos los unos a los otros. Una iglesia pura debe tener una declaración de fe acorde a las confesiones históricas. O sea, debe tener una confesión o una declaración que tenga las doctrinas fundamentales que han creído todos los cristianos a lo largo de la historia. O puede abrazar una confesión de fe histórica ya existente. En nuestro caso, abrazamos una confesión de fe histórica que ya existía desde 1689, que es la Confesión de Fe Bautista de Londres. Todas las doctrinas que ya vimos aparecen en nuestra confesión de fe. Y también todos los miembros deben creer lo mismo. Por eso mismo se hace una declaración de fe, para que cada miembro de las iglesias pueda creer lo mismo, sepa lo que cree su iglesia y lo que ellos también van a creer y se comprometen a creer. Ahora, las marcas que destacan también en las iglesias del Señor serían estas. Número 1, predicación expositiva. Bueno, es simplemente exponer las escrituras. Es decir lo que la Biblia dice. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no. Es explicar cuidadosamente el significado de un pasaje bíblico y aplicarlo a la congregación. Lo que se hace aquí. Como nos mandó el apóstol Pablo. Prediquen todo el consejo de Dios. No solamente una parte de la Biblia, sino toda la Biblia. Y por eso estudiamos libros enteros de la Biblia. Y esto incluye las canciones.
Las canciones deben estar saturadas de la palabra de Dios, porque solamente así adoraremos al Señor en espíritu, pero también en la verdad de Dios. Número 2, debe ser una iglesia comprometida con el evangelismo. ¿Cuál fue el mandato que nos dio el Señor Jesús en la Gran Comisión? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones. Ya vamos a ver esa parte también. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a hacer todas las cosas que yo les he mandado. Debe enseñar, debe bautizar, debe hacer discípulos, pero también debe predicar el Evangelio, porque es con el Evangelio que la gente va a convertirse, señores. Vamos a presentar el Evangelio abiertamente y dejamos la conversión en manos de Dios. Porque no sabemos quiénes son salvos, no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero salimos a predicar con confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que es Dios quien convierte. Si la salvación dependiera de los hombres, yo no fuera a predicar, de verdad. Yo dijera, ¿para qué? Si nadie me va a oír. Pero como sé que la salvación es del Señor, yo sé que cuando yo salga y predique, a alguien el Señor lo va a convertir, a alguien el Señor va a salvar, porque es el medio que Él ha decretado para que las personas sean salvas. Como dice Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo las personas van a confesar a Cristo si no lo escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay nadie que vaya? Como dijo el profeta Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio o la buena noticia, las buenas nuevas. Número 3, es una iglesia comprometida con la membresía. Membresía. ¿Ya va qué? Membresía. ¿Eso significa que yo pertenezco a un club? No, hermano. La palabra membresía significa que yo soy miembro de una organización. Es simplemente que yo soy miembro de las iglesias, todo para la gloria de Dios. Yo pertenezco a estas iglesias. Y yo tengo un compromiso vivo con estas iglesias locales. No voy a andar como una cabra yendo para estas iglesias, luego para la otra, luego para la otra y brincando de iglesias en iglesia. No, yo me comprometo en una iglesia local para servir, para crecer y para hacer raíces en esa iglesia. Por lo tanto, el miembro se compromete a asistir a la iglesia el día del Señor, el domingo. Número 2, dar y servir con lo que él pueda, con los dones que el Señor le haya dado. Y tercero, orar por sus iglesias, por sus miembros, por sus líderes y tener atención para con sus miembros. Estamos viajando juntos, hermanos, juntos como extranjeros en este mundo, mientras nos dirigimos a nuestro hogar celestial. En Hechos 2, 46, 47 van a conseguir que el Señor iba añadiendo a su iglesia aquellos que iban a ser salvos. Dios añade a su iglesia miembros, a cada iglesia local. Número 4, una iglesia bíblica aplica por amor la disciplina. Disciplina, hermano. Pero no se supone que la Biblia nos prohíbe juzgar. No juzgue para que no sea juzgado. Bueno, sí, pero la Biblia nos manda también a exhortar. ¿Y cómo un cristiano va a exhortar si no puede decir lo que está bien y lo que está mal? O sea, es una excusa, hermano. Tenemos la responsabilidad bíblica de juzgar la vida y la enseñanza de los líderes de la congregación. Hermano, eso está mal. Lo que estás predicando está mal, pastor. Pero también la de los miembros. Por lo tanto, por amor, son los miembros mismos que van a someterse a la disciplina eclesiástica. ¿Cómo? Bueno, con humildad van a confesar sus pecados. Con humildad van a reconocer que fallaron
y van a estar en un tiempo de arrepentimiento hasta que finalmente acabe este periodo. Ojo, esta disciplina debe ser con delicadeza, no debe aplicarse injustamente o duramente, no, debe ser con amor, debe ser con mucho tacto. Ahora, estos miembros que comprometen el testimonio de la iglesia o el testimonio de la congregación, que no quieren arrepentirse, que son descaradamente perversos, hay casos que debe aplicarse la excomunión, que debe expulsarse a los miembros de la iglesia. Esto por amor a ellos, porque si son del Señor se van a arrepentir y van a volver arrepentidos a la congregación y allí ya se les acepta nuevamente, se les abre. En Mateo 18, 17, el Señor Jesús nos cuenta que si tú ves a tu hermano que peca, vayas y se lo digas a él en privado. No vas a chismeárselos a la vecina, no, a él. Mira, hermano, mosca con esto, tal. Si él no te escucha y sigue en lo mismo, buscas un testigo. Hermano, mira, fulanito y yo venimos para conversar contigo. Si sigue en el mismo pecado, ya el pastor lo lleva a toda la congregación. Y si la persona sigue sin arrepentirse, Jesús dice que lo tomes como gentil y publicano, que en su contexto significa apártenlo de entre ustedes, expúlsenlo de la congregación. Claro, con mucho tacto, ¿no? Con mucho respeto, con mucho amor, pero es necesario para que esa persona recapacite, entienda y vuelva al camino. Esto es lo que se conoce como las llaves del reino de Dios, que dice que se le dio a Pedro, pero luego el Señor habla a los discípulos. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Habla en este contexto mismo de la excomunión. La iglesia tiene las llaves para abrir la puerta de las iglesias, para que entren los perdidos, pero también cuando no se arrepienten, cerrarles la puerta para que queden bajo el juicio del Señor. La iglesia promueve el discipulado y el crecimiento cristiano. Vayan y hagan discípulos. Ahí está. ¿Cómo? Está pendiente de tus hermanos. Enseña a tus hermanos. Pregúntales cómo están. Busquen crecer juntos en la palabra del Señor. Y no crezcas tú solo. O sea, busca que tus demás hermanos también crezcan en el Señor. Hagamos discípulos en todas las naciones. Y número 6, liderazgo capacitado. Hermano, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Por lo tanto, el pastor, el obispo y el diácono, que son los únicos dos oficios que conseguimos en las escrituras del liderazgo. No hay un papa, no hay un copastor, no, hay pastor y diácono. Estos deben ser hombres capacitados, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres fieles a la palabra de Dios, hombres íntegros, hombres de familia, hombres que realmente vivan el Evangelio, que tengan un carácter aprobado delante de Dios. No cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede ser diácono, hermano. Es algo sumamente delicado. Y qué triste que muchos inmorales hoy en día se llaman incluso apóstoles. Imagínense ustedes. No. Y también para que una iglesia sea considerada de sana doctrina, debe tener una pluralidad de ancianos, que debe ser hombres. El liderazgo de la iglesia debe ser de hombres. Y no es machismo, sino que Dios ha puesto al hombre como la cabeza del hogar y a la mujer como la ayuda perfecta para que los roles en ambos cargos se respeten. Ahora, esta pluralidad de pastores, que hay varios pastores, no uno por encima de otro, porque no hay papas en las iglesias, todos los pastores tienen la misma autoridad. No solamente es bíblica, como dice Hechos 14:23, instituyeron pastores, ancianos en una iglesia, en una sola iglesia.
que instituyeron varios ancianos, varios pastores. No solamente es bíblica, sino que también es práctica, hermanos, es práctica. Tiene el gran beneficio que asegura la guía apropiada de las iglesias de Dios. Como si hay 1000 miembros, un solo pastor va a poder atender a los 1000 miembros. No puede, no se da abasto. Necesita varios pastores para que puedan manejar la cantidad de gente, la cantidad de ovejas que necesitan. El pastor debe supervisar, debe cuidar, debe proteger, debe guiar a las ovejas. Y sobre todo debe alimentarlas y capacitarlas, brindándole herramientas de la palabra de Dios. Debe darle la Biblia pura. Y el pastor debe capacitar nuevos líderes para que ellos puedan también instruir al pueblo. El pastor que se queda él solo predicando y haciendo todo, no es un pastor bíblico, hermano. Debe capacitar otros miembros, instituir diáconos y en un futuro levantar otros pastores para que los ayuden en el ministerio. Así que, en conclusión, hermanos, somos el pueblo escogido de Dios. Somos una nación santa, somos el cuerpo de Cristo, somos sus hijos. Somos los responsables de expandir el reino de Dios en la tierra y proclamar la verdad. Somos una familia de pecadores que cada día va santificándose juntos hasta que el Señor regrese. Y de eso vamos a hablar en nuestro último capítulo.